11. Romanos capítulo 8 del 5 al 11. Mucha atención, que el Señor pueda traer luz y traer entendimiento a su palabra. ¿Sí? Hemos visto cómo el Espíritu Santo ha obrado a través de las dispensaciones y ha maravillado a muchas personas de cómo el actuar del Espíritu Santo fue en el Viejo Testamento, en los Evangelios, cómo actuó en el tiempo de los apóstoles y cómo actúa hoy por medio de la palabra. Así que esto es muy bueno, hay que seguir creciendo, hay mucho más en la palabra, hay que profundizar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y crecer en la gracia. Bueno, el apóstol Pablo ya sabemos que escribe desde Corinto esta carta, en el año 57 aproximadamente, a los hermanos que estaban en Roma. Había judíos, había gentiles, ¿sí? Bajo el imperio romano, que lo había cubierto todo, además de las provincias que nosotros tenemos hoy, y decimos, bueno, eso está en Grecia. Todas eran provincias romanas porque fueron dominadas por el imperio romano. Ahora, había mucho sincretismo religioso, todo lo que era paganismo e idolatría. Los romanos cultivaban todo lo que venía de los griegos, por eso grecos romanos. No solamente la cultura y costumbres, la idolatría venía con toda la cultura. Y el apóstol Pablo no empieza a hablar de genealogías acá, sino que le habla como siervo del Señor, colocando a que el judío no tiene mayor privilegio que el gentil hoy, porque en Cristo, y en cuanto a la salvación, no hay hombre ni mujer, ni judío, ni gentil. Y el Evangelio se revela desde el cielo, pero las personas lo detienen con su injusticia. Pero aquel que cree en él, al judío primeramente y al gentil, es salvo. ¿Y cuál es el Evangelio que predica el apóstol Pablo? Vemos el primer versículo del capítulo 1, muestra la deidad de Jesucristo y la persona de Jesucristo, la humanidad, que Dios se hizo carne y vino a salvar al pecador, a morir en la cruz. Dice que todo lo mete como en una bolsa bien grande, donde tanto los judíos como los gentiles no califican delante de Dios. Los judíos podrían decir, pero nosotros tenemos la ley de Moisés. Sí, pero el tema es que ningún rito religioso o legalista, podríamos decir, puede hacerte más espiritual. Porque la ley justamente es reavivada por el pecado y muestra la condición del ser humano que no puede salvarse a sí mismo ni por ningún tipo de ley. Esto los judíos no lo podían comprender, pensaban que tenían todas las bendiciones porque ya eran judíos y simientes de Abraham, pero estaban esclavos del pecado, algo que les dominaba, de lo cual ninguna ley puede producir ese cambio del pecado, ninguna regla. Ustedes vieron que las conductas y las reglas tampoco pueden contra el poder del pecado. Es algo que es interior, algo que no es de apariencia. Y dice, nosotros tenemos la ley de Moisés encima de la ley moral de la conciencia. Pero le dice, miren que los gentiles que no tienen la ley de Moisés hacen por naturaleza aquellas cosas buenas, no tenían una ley de Moisés, una ley escrita. Sin embargo, eso tampoco a los gentiles les justifica delante de Dios. Entonces, tanto judíos y gentiles. El apóstol Pablo dice, no hay bueno ni a uno, no hay que haga bien y que no peque, sino que en su lengua hay engaño. Porque el problema del hombre no está en su apariencia, sino en la esencia. Su estado es que está perdido, está separado de Dios. Ahora dice, aparte de la ley de Moisés, aparte de cualquier tipo de ley, Dios quiso meter a Cristo como la obra de justicia y que las personas puedan ser salvas solamente por los méritos de Él. Aparte de Romanos 3:21 es interesante, porque a veces se lee el 3:23, por cuanto todos pecaron están privados de la gloria de Dios. Pero si ustedes leen el 3:21 solamente para que vean, dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, que era atestiguada por la ley y los profetas, lo dice claro. O sea, que esta justicia que viene de Dios no viene por la ley de Moisés, ni por la ley moral, ni porque hagan cosas buenas. Esta justicia es aparte de la ley. Porque esta justicia que viene de Dios ha sido atestiguada, anunciada, profetizada por la ley y los profetas. ¿Y quién es? Cristo. Dios lo hizo a Cristo, pecado por nosotros, para que se cumpliesen en él todas las demandas justas de Dios. Vemos que el hombre es reconciliado con Dios, no por sus méritos, sino por la justicia de ¿quién? De Cristo. Y esa justicia de Cristo le es imputada al hombre, sin ninguna obra, le es atribuida al hombre, ¿ok? Cristo, o sea, podríamos decir que la justicia de Cristo nos reviste a nosotros, cuando nuestros pecados fueron ¿sobre quién? Sobre Él.
Y no podemos decir que Romanos 8 viene así porque sí. No, es como, ustedes ven las olas del turbión cuando vienen las olas, ¿no? Y como aquel marinero deseoso de llegar a la orilla. Esa es la idea de Romanos 8. Entender la liberación total que tenemos por medio de la ley nueva del Espíritu de vida. ¿Quién nos salvó? Cristo. Romanos capítulo del 3 al 5 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De Cristo. Entonces, ¿somos salvos solamente por quién? Por Cristo. Pero esta salvación nunca podría aplicarse en nuestra vida si no fuera por la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces nos va a mostrar ahora la ley del Espíritu de vida. El domingo pasado hemos visto 4 libertades espirituales que tiene la persona que está en Cristo. Ya no tiene juicio, no hay ninguna condenación. La ley no puede exigirte nada. La ley no te puede condenar y la ley no te puede controlar. Porque estamos muertos en cuanto a esa ley. Cristo la cumplió toda. Para los que viven, no vivan para sí mismos, sino para ¿quién? Para Cristo. Entonces el título de esta prédica es la declaración de nuestra plena emancipación. Le puse de esta manera porque emancipación es independencia, libertad. Capítulo 8 de Romanos, versículos del 5 al 11. Mucha atención. Podemos dividir del 5 al 8 y después del 9 al 11. Versículo 5 dice, porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Claramente podemos ver que hay un contraste entre carne y espíritu. Simple. Versículo 6. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ahora no dice solamente los que viven, sino habla de la mente, de carne y la mente espiritual. Versículo 7. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Habla de una enemistad. Versículo 8. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Da la misma idea, explica un poco más, que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. He aquí el gran conflicto de muchos. Cuando encuentran esta palabra carne, que es sarx, acá es sarca, es no un cristiano que no creció en madurez. Acá la carne es del no salvo, el inconverso, o sea, anótenlo. Del 5 al 8 va a hablar a la persona que no tiene espíritu, es el no salvo. Versículo 9. Sin embargo, vosotros estáis en la carne, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea que lo que marca la distinción es el Espíritu Santo. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, él mismo, o sea, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros, son ustedes, segunda persona del plural. Mucha atención a la persona. Por ejemplo, un detalle para tener en cuenta cuando leamos el versículo 9. Sin embargo, vosotros, ustedes, le hablan los cristianos a los que se dirigen la carta. No estáis en la carne. Acuérdense que carne ahí es el no salvo. ¿Ok? ¿Se van a acordar? Bien. Y dice, y si alguno, miren lo que dice, pero si alguno, la parte B, no tiene el Espíritu de Cristo, ¿ese cuál sería? El mismo que está indicando el que anda en la carne. El que no tiene a quién. A Cristo, el Espíritu de Dios. Si alguno, no es todos. Si alguno, no es vosotros. ¿Bien? Ahora vamos a empezar a estudiar. Bien, el capítulo 8 de Romanos es el puerto deseado del marinero, porque es la liberación total. Nos habla de la expresión de las libertades que tenemos, porque hay una ley nueva. ¿Cuál es? La del Espíritu de vida. El Espíritu Santo ahora mora en nosotros y nos da victoria. ¿Se acuerdan que cuando dice el hombre es pecador, Dios coloca a Cristo para que el hombre pueda ser ¿qué? Perdonado de sus pecados, justificado o no? Entonces, en Romanos 5 nos dice que fue expiado de su culpa el hombre. Pero va a Romanos 6 y dice, el pecado no se enseñorea más de ustedes, porque están muertos al pecado por la obra de Cristo. Muerto, sepultado y resucitado posicionalmente en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios en Cristo lo trató judicialmente al pecado en la cruz. Nuestra historia con Adán, hermano, terminó posicionalmente en Cristo.
Ya no estamos más en Adán, sino que estamos en el postrer Adán. Pero en Romanos 7 dice el apóstol Pablo, hay una ley en mis miembros que me lleva a hacer lo que no quiero hacer y deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Estoy en Cristo, pero veo que la vieja naturaleza sigue viva. Tengo deseos que van en contra de Dios y en enemistad contra Dios. Y dice, ¿quién me librará? Escuchen, de este cuerpo de muerte. Dice, gracias sean dadas a Cristo, que nos da la victoria por medio de Él. Va a dar el poder por medio del cual podemos hacer vencer en la vida de experiencia las tentaciones y el pecado. Los cristianos no somos inmunes a las tentaciones y el pecado. Y eso es evidente, ¿no? ¿Somos tentados o no? ¿Pecamos? Pero la parte importante es entender que el Espíritu del Señor habita en nosotros y mora en nosotros. Y nos da poder para poder vencer toda tentación y el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos una ley nueva que antes no teníamos por medio de su Espíritu y una victoria nueva. Ahora, mucha atención a lo que voy a decir. Versículo 5. Porque los que viven, la palabra peripateo no solamente es vivir como si es sentir, no, es andar, caminar continuamente. Caminar continuamente. Es un estilo de vida, pero no hablo de conducta, no hablo de apariencia, mirá cómo se... No puede hacer otra cosa que vivir de esa manera. O sea, que vive en y vive para el pecado. ¿De qué me está hablando? Del no salvo. La persona inconversa, el que no tiene al Señor, no puedes pedirle que haga ciertas cosas porque no tiene el poder del Espíritu Santo. Va a ser con su fuerza un tiempo, pero no va a poder, porque el problema está dentro del hombre. Miren lo que dice. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Acá vamos. Acá nos está tratando de dos clases de cristianos, el que es maduro y espiritual y crece, y el inmaduro que es carnal. No, acá está hablando de una persona carnal que vive carnalmente porque esencialmente no tiene el Espíritu Santo. ¿Se entendió la diferencia? Bien, entonces, primer punto, porque los que viven conforme a la carne ya sabemos que él no es salvo. ¿Y por qué no es salvo? Pone la mente en las cosas de la carne. Y decimos, porque pone las cosas, su mente está en las cosas del mundo, de la carne. No. Más adelante sigue. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Habla de un modo de vida, pero en realidad la tónica está puesta en que la distinción entre el uno y el otro es el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que te liberta de esa posición que tenías en Adán y te mete en Cristo. ¿Van entendiendo? Está contrastando el espíritu y la carne. No dos cristianos maduros e inmaduros. Está mostrando el que no es salvo no tiene el espíritu ni la fuerza para poder vivir la vida que agrada a Dios. Y el que es salvo tiene el poder del espíritu y poder vivir para su Señor. Tenemos una emancipación plena y liberación total. La garantía, ¿saben cuál es? Que cuando nosotros muramos o este cuerpo sea destinado a la muerte, porque va a suceder, es lo que se siembra semilla y resucitará un cuerpo incorruptible, glorioso. Entonces nosotros en cuanto a la muerte estamos destinados, ¿ok? Y sea que estemos despiertos o durmamos, ¿somos de quién? ¿Y quién nos dice eso? Su Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? Por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te hace saber de Cristo. Ninguna persona en el mundo puede conocer a Cristo experimentalmente, ni tampoco nacer de lo alto ni de nuevo, ni ver estas cosas que estamos viendo, si el Espíritu Santo no se las da a conocer. Pablo dice en 1 Corintios, vosotros tenéis la mente ¿de quién? De Cristo. Tenemos la mente de Cristo, una mente ¿qué? Nueva, que busca y entiende de Él y acerca de Él. Antes no teníamos la mente de quién. ¿Qué teníamos? La mente del hombre adámico. Hoy es como si hay dos mentes en nosotros, ¿entienden? Una mente espiritual que busca de Dios, en su mente, su pensamiento, emociones y el andar, y una mente carnal que siempre busca unos pensamientos justamente carnales, emociones y un andar en contra de Dios. Versículo 6. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Las personas que no son salvas
Así como esta distinción es tan grande entre muerte y vida, entre paz y guerra, entre amistad y enemistad, son connotaciones varias que vienen de uno y el otro, ¿no? Se ven a simple vista. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ninguna persona que no ha sido salvo por gracia, que los que son salvos por gracia, puede agradar a Dios. Todos sus esfuerzos que hagan, todos sus deseos, por más buenos que sean, pueden ser religiosos y moralmente se pueden comportar moralmente bien. Pero si no tienen el Espíritu Santo, no son hijos de ¿quién? De Dios. Puedes saber de Dios intelectualmente, puedes conocer. Los demonios también creen que Jesús es el Mesías. Hay que tener y examinarse qué es lo que creemos acerca de Jesucristo y en quién hemos creído. Ahora, vamos a ir por partes. Cuando nosotros llegamos a Romanos 8, no podemos solamente considerar Romanos 8, sino todo el contexto. Pues no hay ninguna condenación para el que está en ¿quién? En Cristo, posicionalmente. O sea que el Espíritu Santo, cuyo ministerio es vida y paz, que lo dice el versículo 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. ¿Cómo yo sé que tengo paz con Dios? Por la mente que viene a través del Espíritu. Una mente que piensa de acuerdo a su voluntad conforme a su palabra. Y la Escritura me dice que cuando Jesucristo se puso a medio, hizo la paz ¿con quién? Entonces la paz espiritual tampoco no está más enemistada ¿con quién? Y si está en paz no está en guerra. Y si está en paz puede también agradarle, porque ahora yo lo que haga lo voy a hacer por medio de su Espíritu para servirle a Él. Hermanos, no somos deudores a la carne, somos deudores al Espíritu. Eso es lo que está hablando el apóstol, para vivir conforme al Espíritu. O sea que el Espíritu Santo hace un ministerio en nosotros que nos da vida y paz. Una vida abundante que muchos no la saben vivir porque lo hacen con su fuerza. Y paz, la paz que ya tenemos. Miren, paz para con Dios es eso, ¿no? Pero Filipenses 4, del 6 al 9, dice, cuando oramos y pedimos al Señor, esa paz es distinta de la paz que se vive en la forma y la esfera de experiencia. La paz en cuanto a justificación la logró Cristo en la cruz. Pero la paz que debemos vivir cada día, la paz del Señor, la que nos saludamos, Dios te bendiga, la paz del Señor. Nadie ya se da la paz. Se hacen así, ¿verdad? En guerra están. Vivir en paz con Dios es por medio de Cristo, Romanos 5. Vivir la paz de Dios es la vida abundante por medio de su Espíritu. Hay cristianos, y todos los cristianos tienen la primera paz por medio de Cristo. Pero hay cristianos que nunca viven la paz de Dios a través de las circunstancias difíciles. Y eso se vive en la esfera y en la experiencia vinculada con Él. Miren qué interesante. El creyente es elegido y será conformado a la imagen de Cristo. Lo leímos hoy. Porque lo que hemos de ser todavía no lo somos. O sea que el Espíritu Santo que está en nosotros y mora en nosotros nos va a llevar hasta el final, sí o sí, a que seamos conformados a la imagen de ¿quién? ¿Están entendiendo? Esto es impresionante. O sea que las garantías que tenemos de saber que lo veremos al Señor Jesucristo es porque su Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Qué es lo primero que hizo el Espíritu Santo entonces? Morar, habitar en nosotros. Nos mostró a Cristo cuando convenció de pecado de que no creíamos en Cristo. Porque la gente que anda en la carne, en y para, no pueden ver a Dios. Ojo que, ¿no vio? ¿Cómo? Otra versión, y oído escuchó, dijeron ahí, es otra versión. Ni oído yo, ni cosa que han subido. ¿Son qué? ¿Qué pasó? Son las que Dios tiene. ¿Para qué? Para los que le aman. Y nosotros pensamos que porque nosotros le amamos a los que Él amó. Porque miren, nunca hubiésemos visto a Cristo si no nos fue hecho sabiduría de Dios. Si estamos hablando que lo fuerte, lo sabio del mundo y todo lo que es, no pueden llegar a conocer al Señor sino por medio del Espíritu Santo que escudriña el profundo de Dios. Y vos y yo conocemos a Cristo así de simple, es porque nos fue dado. Nos fue dado. Si no, mi vida sería un desastre afuera, como cualquier persona que está en el mundo. Y esto va a abrir tu panorama de la forma de predicar. ¿Qué hacemos con las personas muchas veces que no vienen
y son inconversos incrédulos. Decimos, ¿cómo peca? ¿Vos viste lo que hace? Acá adentro es el problema. Moralmente y religiosos. Pero adentro es el problema, estás entendiendo que no van a poder hacer otra cosa. Por eso cuando vos predicas el Evangelio, tenés que predicar lo que Cristo hizo en la cruz. No decirle que Él es pecador. Nosotros leemos Romano acá para mostrar que están todos en pecado. Pero vos tenés que mostrarle que Cristo pagó por sus pecados. Que hay uno que murió en la cruz, cargando los pecados del mundo. Y si crees en que Él fue a la cruz, murió por tus pecados, fue sepultado, pero que al tercer día resucitó y vive para Dios, tenés vida eterna en su nombre. Fíjense que el carcelero no le dijo, tengo que hacer la oración de fe, la oración del pecador. No. ¿Crees esto? Sí. Salvo él y toda su casa. Pero le fue predicado el Evangelio de la gracia. Por eso Pedro se asombró. Había sido, dice Hechos 11:15 y el 15:11, que ellos también recibieron el mismo don para salvación como nosotros. Los querían circuncidar a los gentiles. ¿Ustedes creen en Cristo? No. Pero si no guardan la ley de Moisés y nos hacen esa señal externa, no son salvos. No hacía falta que se haga ninguna señal externa. La sangre de Cristo vale mucho más que todo eso. ¿Amén? Entonces estamos en el Señor, tenemos que entender eso. El creyente es elegido y será conformado a la imagen de Cristo. ¿Es amado en Cristo el creyente? ¿Es amado o no? ¿Sos amado en Cristo? También te sentís miserable. Sos amado en Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ya la tenemos, en el momento que hemos creído. ¿Y la vida abundante cuándo viene? ¿Cuándo la vas a vivir? Hasta antes del arrebatamiento del tiempo. Acá se vive la vida abundante. ¿Saben en qué redunda esa vida abundante? En el banco del cielo. Recompensas, galardones. ¿Amás a tu Señor? Demóstralo. ¿Amás a tu Señor, David? Demóstralo. El testimonio público es uno, Hay como 7 cosas. Lo primero que hay que amar es su palabra. En eso estamos comprometidos. La verdad en amor. Amado en Cristo, y como consecuencia jamás seremos separados de Él. Porque Romanos 8 al final da eso, ¿no? El clímax. Que ni la muerte ni la vida, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Mirá cómo te ama el Señor, mirá cómo me ama. ¿Acaso Cristo, cuando vos y yo éramos enemigos de Él, el amor de Dios no se derramó en nuestros corazones? ¿Cuánto más no nos dará todas estas cosas que ahora Él vive? Si Dios entregó a Cristo en la cruz para morir por vos, ¿cuánto más ahora que Él vive no te dará todo lo que te haga falta? Conforme a su voluntad. Mensaje. ¿Cómo hago para pedir conforme a su voluntad, David? Ella está sintiendo algo en su corazón de lo que quiere pedir en realidad. Está pensando en el color, ya sabe todo, entonces quieren pedir conforme a la voluntad de Dios, pero ya la decisión la tomaron ellos. Conforme a la voluntad trae 2 cosas. Paz, que es quietud, y el consuelo de saber que hicimos su voluntad. No todas las cosas que salen bien son conforme a su voluntad, pero sí todas las cosas ayudan para bien. Es medio raro eso, pero es así. Todas las cosas ayudan para bien. El capítulo 8 viene después de la obra de Cristo. ¿Se acuerdan? Su sangre lo puso como propiciación por los pecados. Después que sabemos que murió con Cristo, o que el creyente murió con Cristo, en cuanto a la legalidad del pecado en Adán. Porque en Adán, ¿cómo estábamos todos? Muertos y separados. Y en Cristo todos tenemos vida y tenemos justificación. Amén. Eso es importante. Pero después de la palabra que el pecado dice, no se enseñoreará más el pecado de ustedes. ¿Por qué Pablo dice eso en Romanos 6:14? Si ya había dicho que estamos muertos con Cristo, sepultados con Cristo y resucitados con Cristo. Porque él está diciendo que la experiencia de vida la tenemos que vivir de acuerdo a la posición que ya tenemos en Él. En la experiencia de vida tenemos que vivir conforme a lo que Él ya hizo. Él mantuvo una vida de obediencia perfecta. El hombre sin pecado, la impecabilidad de Cristo es vital para poder entender esto. Pero así como Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado podemos tener una vida en obediencia y ser bendecidos por Él. Y luego el apóstol Pablo dice, es incurable esta carne. Y toma la analogía del matrimonio. El judío pensaba que se justificaba por la ley y decía, pero hay una ley en mis miembros que hace en contra de la voluntad de Dios. El pecado nos enseñorea más de nosotros. La relación del creyente con el pecado. Pero ahora me dice que hay un yo, ustedes también, que toma el trono en ese lugar. Cuando no quiero hacer, en realidad quiero hacer lo bueno y no me sale. ¿A ustedes les pasa o no? ¿A mí nomás?
¿Ahí a Nelly? Sí. ¿A vos? ¿Bastante seguido? A todos nos pasa eso yo, el quinto evangelio, Mateo, Marco, Lucas, Juan y yo. A todos nos pasa, cuando se entrona eso, dice Pablo en Romanos 7, el judío tiene que divorciarse de la ley, porque la ley no le puede justificar. Tiene que aceptar a Cristo que murió cumpliendo toda la ley para ser libre de eso. ¿Van entendiendo? Porque eso que le es bueno para él es santo y agradable, reaviva el pecado que hay en él. La ley es buena, pero no le justifica a él, muestra cuán pecaminoso es. Y lo que debía ser de bendición, lo ata. ¿Quién me libra de este cuerpo de muerte? Y viene Romanos 8 y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Da la ley nueva por el Espíritu y la victoria. ¿Saben cuándo? Cuando en Romanos 8 se coloca en el yo de Romanos 7. Cristo en mí. Cristo en mí. Eso es lo que estamos hablando. No somos deudores de la carne, sino al Espíritu. La carne es incurable. Los pastores, porque muchos escuchan, los pastores y cualquier hermano que me está mirando, que piensa que la vieja naturaleza fue extinguida de nosotros, es una mentira. Te va a llevar a la guardería o al colegio y va a ver que en una semana se te va la paz. ¿Se dan cuenta que el pecado, por qué nos atribuimos a condenar a los hermanos por ciertos pecados? Cuando Cristo los pagó y los cargó todo en la cruz. Es un tema de caminar con Él y permanecer con Él, pero vos tenés que permanecer también, y yo también, no mirar a los demás. No vas a crecer mirando a los demás. Cada uno tiene que caminar, peripateo, caminar con Él continuamente. Ay, cuando conocí a Cristo, ¿y ahora qué? El primer amor de la admonición y la advertencia de Apocalipsis 2 dice, tengo una cosa contra ti. Desechas a los nicolaitas, muy bien, pero has dejado las primeras cosas. Te has olvidado del primer amor. Ustedes saben lo que es el primer amor, ¿no? Los que están de matrimonio saben, ¿o no? ¿Se olvidaron? ¿Vuelven al primer amor? Es verdad que cuesta más el tiempo a veces hacer una rosa, una flor, todo ya parece que quedan desuso. Pero siempre uno tiene que reavivar ese fuego del amor matrimonial, ¿sí? Los adolescentes escuchen y aprendan nomás. Pero hay consejos para esto. ¿Ustedes piensan que el matrimonio no se desgasta a veces? Sí. ¿Está flojo de piel a veces o no? Empieza, o la mocinética del pito y empieza. Pero el Señor nos fortalece, ¿o no? Ay, ¿cómo nos aguantamos? ¿Cómo van a decir eso? Yo no entiendo como cristiano cómo nos aguantamos. Está mal eso. Muy mal dicho, mundano. Mundano, ¿cómo nos aguantamos? ¿Cómo te soporto? Estamos por cumplir 30 años de casados y no sabés lo que es. Yo no. Hay cosas que no están bien. Y si nosotros las decimos, saquen la boca eso. No es del Señor. El Señor nos tiene que hacer ver si hay cosas que se desgastan, volver. Y estamos hablando de cosas que son temporales y pasajeras. El amor es eterno. Nosotros nos prometemos eso, pero sabemos que allá vamos a ser todos transformados de la misma manera. Y todos tenemos la misma túnica blanca. Entonces acá hay que vivir estas, ¿no? El amor del Señor en el matrimonio, el amor del Señor entre los jóvenes, el amor del Señor entre los niños, el amor del Señor entre los adultos, el amor del Señor entre los hermanos. La experiencia de vida se vive acá, porque después volamos y no hay más. La carne es incurable y el negar esto ha perjudicado a muchos teólogos. No, una vez que conocí a Cristo, ya no peco más. ¿Cómo no pecas más? Mentiroso. Sí que pecamos, fallamos, erramos, decimos para no decir pecado, pero pecamos. Pero el Señor es fiel y justo para perdonarnos. De vuelta pone la connotación. ¿Qué tenemos que hacer cuando pecamos? Ir a Él y confesar nuestros pecados. Primero, confesar lo que hice. No perdona justificaciones. Pecados. Ya lo ha perdonado la cruz. ¿Qué debemos hacer? Confesar, Señor, hice esto. Si es un pecado de mi pensamiento, pensé esto mal de alguien, de mi hermano. ¿Qué debo hacer? Dame la fuerza, Señor, para que esto no vuelva a suceder, que no siga este pensamiento en mí. Por eso siempre digo, no odien a su hermano, no aborrezcan a su hermano, porque el que dice amar a Dios y no más o menos homicida, es un pecado de experiencia. No está amando la experiencia. No estoy diciendo que no sea cristiano. Se conduce como un carnal. No nos conduzcamos como carnal. No somos deudores a la carne, para poder vivir como queremos. Ahora, la obra del Espíritu en el creyente versus la carne. ¿Lo entienden o no? ¿Cuál es la obra que el Señor quiere hacer en tu vida y en mi vida? ¿Llevarnos más y más? ¿A quién?
a Cristo. ¿Y cómo fue Cristo? La pregunta que vos tenés que hacerte yo también es, ¿cómo actuaría Él? Porque es fácil apuntar al otro. En esta situación, ay, no me sale todo bien. Veo que todo se derrumba, ¿no? ¿Cómo actuaría el Señor en esta circunstancia? Eso siempre me pregunto. Y vos también. Es una buena pregunta para decir, ¿cómo actuaría el Señor? ¿Le agrada lo que estoy haciendo? A veces no es si es correcto o no correcto, Es mucho más profundo. Estar de acuerdo a su voluntad. El contraste entre los que viven conforme a la carne, sarx, carne, tiene que andar continuamente porque son personas que no fueron salvas, porque no tienen el Espíritu Santo. La intención de la carne, ¿cuál es? Muerte. Y puede notar el desarrollo de la misma, hermanos, si ustedes leen del 5 al 8. Habló solamente de la carne, no salvo. Del 5 al 8 habló de la carne. Los que no tienen el Espíritu, los que no son de Cristo, porque no están posicionalmente en Cristo, en el postrer Adán. ¿Están en dónde? En el primer Adán. ¿Van entendiendo cómo el apóstol Pablo los saca? A los que creen en Cristo ya los puso en otra posición para que vivan conforme a esa posición. ¿Amén? ¿Van entendiendo? Hay dos aspectos que debemos entender siempre sobre la obra de Cristo que podemos pasar por alto. Cuando habla capítulo 5, que dice que Él es nuestra justificación, Romanos 3 dice que todos estaban privados de la gloria de Dios. ¿Me siguen? O sea que tanto judíos como gentiles como estaban culpables. ¿Qué es lo que hace Cristo al derramar su sangre? Culpables. Expía la culpa. Romanos 6 muestra que hay una relación con el pecado del creyente. ¿Sigue la vieja naturaleza a nosotros? ¿Sí o no? ¿Qué hace en Romanos 8? La muerte de Cristo sentencia el pecado en su carne, judicialmente. Dos cosas distintas. Porque Él se entregaba como ofrenda por el pecado. Para que ahora podamos vivir ¿para quién? Para Dios. Dos aspectos importantes. Por causa de nuestra pecaminosidad, hermanos, debemos volver siempre al Señor. Nuestra historia con Adán terminó. Posicionalmente estamos en el postrer Adán, que es Cristo. Cristo trató el pecado en la carne judicialmente. No hay ninguna condenación. Y ahora vamos a ver los versículos como están así. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Te recuerda algún pasaje? Efesios capítulo 2 del 1 al 3. Antes vosotros estaban muertos en delitos y en pecado, un estado de perdición, muertos, estaban en Adán, en el primer Adán, y andaban conforme a los deseos de la carne. ¿Cómo andábamos? Conforme a los deseos de la carne. Se dieron cuenta que es un tema interno, y un día, por su misericordia, Dios nos llamó por medio del Evangelio de la Gracia, y nos dijo que Cristo murió por mí, o murió por vos. ¿Y quién te lo hizo saber eso? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da testimonio porque hizo morada a mí, de que soy un hijo de Dios, a pesar de mis pecados y mis fallas. Dios me ve delante de Él, por la obra de Cristo, que mi historia con Adán terminó. Posicionalmente terminó. ¿Y quién lo hizo posible? Jesús. Por eso voy a estar delante de Él. Porque yo estoy en ¿quién? En Él. Versículo 5 dice que no tienen espíritu, es el no salvo. Por naturaleza eran hijos de ira. ¿Éramos hijos de quién? De ira. Y ahora la ira no está sobre nosotros porque fue sobre quién. Perfecto. Bien. Entonces viven en la carne y para la carne los no salvos. Versículo 6. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. ¿Vieron que hay una mente espiritual y una mente carnal? La mente carnal del no salvo va a seguir haciendo la suya. La mente espiritual que tiene el Hijo de Dios, es la que busca las cosas de Dios. Por eso hay una lucha en nosotros. Hay dos naturalezas. ¿Recién se dieron cuenta? Vos te miras al espejo y ves una sola persona, pero hay dos naturalezas. Por eso habla del alma adúltera, almas inconstantes, bisique, de psique, de alma. Dos almas, como si fueran dos almas, dos personas dentro de nosotros. Es una persona, soy yo, David, pero cuando vivo conforme al Espíritu son las cosas que agradan a Dios. Pero cuando hay cosas que van en contra de Dios, eso no es del Espíritu, es de la carne. Y se manifiestan las obras de la carne. ¿Cómo hacemos para eliminar y extinguir la carne? ¿Se puede? Solamente cuando el cuerpo muera. ¿Y cómo hago para librar esta batalla de victoria? Por la ley del Espíritu de vida que me ha librado
de la ley del pecado y de la muerte. ¿Estamos bien? Entonces la mente muerta es la mente carnal. Puede ser religioso y moral, pero no tiene la mente nueva. Vamos de vuelta. La mente del no salvo es una mente carnal. Puede ser religioso y moral. Cuidado acá. Pero no tiene la mente nueva de Cristo. No tiene el Espíritu Santo. No le da testimonio de que es hijo de Dios. Ay, cómo dudo, a ver si he creído o no he creído. Cada uno tiene que examinarse eso. Vos podés estar 30 años dentro de la congregación y no ser salvo. Bien. Versículo 7. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Otra característica. Está muerta y ahora es enemiga, está contra Dios. La mente del no salvo no solamente está muerta, separada de Dios, sino que es enemiga. ¿Va a ir en contra de quién? De Dios. ¿Alguna vez vas en contra de Dios o en contra de su voluntad? Sí, cuando tomamos malas decisiones. ¿Esa es la mente espiritual? Es lo que queda de los residuos de Adán. Es importante entender esto. Hay guerra contra Dios. Y el versículo 8 dice: y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Yo puse narcisismo y hedonismo. El narcisista, ¿no? De Narciso, justamente aquella persona que todo el tiempo se vinculaba con ver su estética y su aspecto. Pero va mucho más allá. El hedonismo es el placer. Si te da placer, hacelo. Y así vive el mundo. Spray, hacerle caso a tu ser. ¿Viste? Todo así instantáneo, todo rápido. De esta manera no hay ningún proceso de pensamiento, sino que el mundo promueve estas cosas así, que van a las imágenes, impactan de una manera impresionante, visuales y auditivas a nuestro corazón. ¿Cómo haces para borrar la imagen tan rápido de un niño que ve algo que no le agrada a Dios? ¿Cómo haces vos, porque pensás que sos más grande, de borrar una imagen que viste que no agrada a Dios, o yo también? Así nomás, voy, no pasa nada. Venís acumulando muchos pecados, venís cargado. Y estás pesado y no querés conocer más del Señor porque tu corazón está pesado en cosas que estás viendo, escuchando. Y así venimos a cantar al Señor. No somos deudores a la carne, no vivamos conforme a la carne, vivamos conforme al Espíritu. Están muy callados, vamos a cambiar como dijo Alejandro. Bien. El hedonismo y el narcisista se agrada a sí mismo, ¿o no? Cuando nosotros nos queremos agradar a nosotros mismos y no vemos el bien del otro, hay un problema, se llama egoísmo. El estar en la carne significa estar perdido. Del 5 al 8 carnes es el no salvo, el que no tiene el Espíritu. Vamos al 9, del 9 al 11. Veamos un nivel más alto, para no terminar tan tétrico esto. Vamos a un nivel más alto, a los que tienen el Espíritu, a los que le dicen que no hay ninguna condenación para el que está en Cristo. Tienen una nueva ley y tienen el poder del Espíritu para vencer toda tentación. Y alguna persona pueda reflejar, pero yo no conozco a Cristo, lo estoy predicando. Aquella persona que cargó todos los pecados en la cruz del Calvario, lo hizo hace 2000 años. Vos ni te enteraste tal vez, pero te estoy diciendo que hay salvación, que cuando tu cuerpo sea absorbido por la muerte, tendrás vida eterna y Él resucitará tu cuerpo, porque este cuerpo es un cuerpo de corrupción. Aunque el cristiano sepa que le queda poca vida para estar con su Señor, no puede desperdiciar su vida diciendo, el cuerpo no sirve para nada. No, porque somos templo del Dios viviente. Y eso es importante. 1 Corintios 6, 19 y 20. Vamos a 1 Corintios 6, 19 y 20. Somos templo del Dios viviente. No podemos hacer lo que queremos. Yo hago lo que quiero. Bueno, hacer lo que quiero. No va a tener ninguna recompensa ya con el Señor. Total, lo que importa no es la salvación, saber quién me salvó. ¿Y la vida qué? Versículos 19 y 20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Miren esto que interesante el contraste, ¿no? ¿Qué hace el hombre no salvo? ¿Se agrada a qué? ¿Así? Hedonismo. ¿Qué hace el cristiano cuando entiende y tiene la mente espiritual? ¿Agrada a quién? Hasta la comida y bebida y todo lo que hacemos. Por eso agradecemos al Señor. No bendecimos los alimentos, agradecemos. 1 Corintios 10:31 dice que todo lo que bebamos y comamos lo hacemos para glorificar a Dios. Versículo 20. Pues por precio habéis sido comprados. Precio, rescate. Éramos esclavos, estábamos en el comercio y Él nos rescató. Pagó un precio para sacarte, Lidia. Pagó un precio para sacarte, Axel. Pero cuando te sacó, no te dejó ahí nomás.
Una vez que te sacó para no volver nunca más bajo ese amo. Eso es lo importante que entiendan del rescate por precio de sangre de Cristo. Una vez que nos saca de las tinieblas y de la muerte, nos trae a su luz admirable y vida y paz. Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios. Esto es una declaración fuerte, pero a la vez hay un compromiso. Porque dice, por tanto glorificad a Dios, tan imperativo, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué? Porque podemos contristar al Espíritu Santo cuando no hacemos su voluntad. Eso vamos a ver el otro día. ¿Está? Somos templo. ¿Qué es lo primero que hizo el Espíritu Santo a nosotros? Morada. La ley nueva. Victoria. Hizo morada. Ahora, cuando vemos el versículo 9, ¿están siguiendo? 8-9. Dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne. ¿Por qué? Porque posicionalmente, ¿en quién estamos? En Cristo. Y el que está en la carne, vive en y para la carne, es el perdido, el no salvo. Primer punto importante, es el Espíritu de Dios el que hace la diferencia. Miren, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Ahora la parte B de ese versículo va a hablar del Espíritu de Cristo. Miren, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. En el griego esto no es algo de duda, es un ya que, porque el Espíritu de Dios habita, no hay lugar a duda. Sí, en verdad, ¿me entienden? Vieron cómo la coma cambia, ¿no? Entonces, el Espíritu de Dios habita en vosotros, ustedes. Y miren cómo usa esta forma, esta adversativo. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Quién es el que no tiene el Espíritu de Cristo que explicó desde el 5 al 8? Los que viven en y para la carne, los no salvos. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Es importante que lo entendamos. Después comprendemos un poco más. Ahora vemos la parte B. Espíritu de Dios en nosotros y el Espíritu de Cristo. ¿Qué quiere decir el Espíritu de Cristo? Si Cristo está en los cielos, pero dice que Él iba a mandar el otro Consolador y va a ser morada ¿en quién? En nosotros. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay. El Espíritu de Cristo vive en nosotros. ¿Pero por qué? Porque Jesús dijo en Juan 16:14, Él me glorificará y tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos a 2 Corintios 13:5. Oren por nuestros niños, hermanos, están aprendiendo la palabra, ¿sí? Están siendo bendecidos por las maestras, oren por ellas. Oren por nuestras hermanas que trajeron una guardería hoy de niños. Así que, hoy te fuera por más provista. Qué bendición los niños, ¿no? ¿Están orando por los niños? No voy a seguir, si estoy orando por las maestras, si por los niños. Hay que orar, hermanos, deben orar ustedes. Los viernes pobres vienen 2 o 3 hermanas a orar, a veces 4, pero sigan constantes, hasta que quede uno. ¿Cuántas veces pasa que no son todos los que van a servir? Y hay algunos, hay que seguir. ¿Amén? Bien. 2 Corintios 13:5 dice de esta manera, poneos a prueba para ver si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, Espíritu de Cristo, a menos de que en verdad no paséis la prueba? Agarran todo el contexto y el apóstol Pablo habla sobre una severidad que hay en un caso ahí importante, que lo leen en su casa. Pero hay que pasar la prueba. Y el hecho de pasar la prueba manifiesta que el Espíritu de Dios está en nosotros porque se está evidenciando. ¿Está bien? Ahora, ¿para qué nos llamó el Señor? ¿Para hacerla nuestra? No. Cristo está en nosotros, versículo 10 de Romanos capítulo 8. Y el versículo 11, para terminar, ¿por qué hablé de la emancipación plena del cristiano? Porque el versículo 10 dice, y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Miren qué interesante. ¿Cristo murió al pecado en la cruz o no? ¿Pero vive para Dios? Y si el Espíritu de Cristo está en nosotros, ¿qué está diciendo? Esto es bien. El cuerpo va a ir ¿a dónde? A la muerte, pero vivirá para Dios en la resurrección. Así como el Espíritu Santo resucitó a Cristo,
Ese Espíritu Santo que mora en mí me resucitará. 1 Corintios 15:20 habla de esto, de que Cristo resucitó entre los muertos como primicias y después también nosotros resucitaremos. ¿Amén? ¿Para qué estamos? Efesios 4:24. Efesios 4:24 nos muestra algo muy importante. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. El Espíritu Santo mora en nosotros para conducirnos en santificación. Y tenemos dos cosas importantes. Él ha hecho morada en nosotros. ¿Y qué garantía tenemos de que Él nos resucitará? Bueno, Efesios 1, 13 y 14 habla de la obra que Él hace en nosotros. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio, de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él, en Cristo, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Jesús dijo en Juan 17, Padre, la gloria que me diste allí antes de venir al mundo, allí yo quiero que también estén ellos y los que han de creer. La primera posibilidad que tenemos, y gracias al Señor, porque podamos estar con Él, es porque Él murió por nuestros pecados. Y la segunda es saber que su Espíritu Santo nos dejó dentro y nos selló como propiedad de Él hasta que nos venga a buscar. Vamos a ponernos de pie.